Miren, vamos a conversar con el profesor Manuel Gómez Burós. Él es profesor en Centro, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es director de soluciones de aprendizaje para organizaciones. Además, es profesor invitado del IESA y de la Universidad de La Sabana en Colombia. Queremos hablar con él de lo que es el Customer Experience y cómo crear esas experiencias memorables para clientes y para que regresen, sobre todo en estos tiempos. Esto es una de las disciplinas más estratégicas que debe valorar una empresa. Así que lo tenemos ya en línea telefónica. Profesor Manuel Gómez Burós, muy buenas tardes aquí en Caracas, Venezuela. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto conectar con mi tierra desde lo lejos y estoy agradecido por el espacio, de Claro que verdad que sí. sí. Vamos a empezar por definir, profesor, esto del Customer Experience como disciplina estratégica para valorar a que se debe valorar en una compañía, en una empresa. Una de las cosas que yo les pregunto a mis estudiantes siempre es si existe o no existe la experiencia del cliente, aunque no la hayamos intervenido, ¿no? Y hay algunos que se atreven a formular que hay empresas o organizaciones que no tienen experiencia de cliente. Y lo cierto es que la experiencia del cliente existe tan pronto tenemos conexión con él, la hayamos intervenido o no. Ujú. Y quienes tienen oportunidad de hacer la diferencia son justamente los que llegan a un nivel de conciencia distinto y dicen, bueno, si esto ya existe, ¿cómo puedo yo gestionar una diferencia que termine favoreciendo la decisión de compra, que el cliente consiga sus metas y que nos recomiende sobre todo con otras personas, ¿no? Ujú. Entonces, ese es como parte de los grandes retos que se tienen cuando se asume formalmente esta disciplina. Ujú. Claro, pero como bien, o sea, no solo es comprar. Bueno, por supuesto, es el objetivo, pero a ver, es que cómo te tratan, cómo te sientes, qué te preguntan, qué información requieres que te dan sin ningún problema. Es decir, hay cómo se involucra el empleado en ese servicio que está ofreciéndole el cliente. Es como brindar no sé, un asesoramiento a ese cliente para que regrese además. Sí, bueno, nosotros digamos que académicamente nos paramos mucho sobre lo que plantea Kotler, que es el padre del marketing moderno, y que bueno, tiene una suerte de libros de divulgación desde el año 2000 que definió como marketing 2.0, 3.0, Ujú, 4.0 y más reciente el 5.0. Él ujú, ahí dice que si nosotros queremos hacer verdaderamente una diferencia de ujú. cara a la experiencia que brindamos, tenemos que conectar con los clientes para poderles entregar productos y soluciones que superen sus expectativas. Entonces, en ese punto de superar las expectativas, lo primordial es conocerlos. Entonces, cuando tú superas las expectativas, puedes procurar que la persona te prefiera. Y una vez que te prefiere, viene la recurrencia. Y en la recurrencia, la construcción de una relación significativa que posteriormente, con un conocimiento aún más profundo de quién es la persona, te pueda dar elementos para poderlos sorprender, que es el factor wow que se define en el marco de las experiencias para provocar los tres niveles de fidelización, ¿no? Entendiendo esos niveles de fidelización como primero la estrategia inicial, que es alcanzar, como te dije, al superar las expectativas, que el Ujú, cliente te prefiere. Luego, en un segundo nivel, que te recomiende. Y en un tercer nivel, la abogacía, que inclusive te lleve a defender, ¿no? Entonces, cuando esos puntos se dan, tú puedes hablar que estás haciendo bien las cosas. ujú. Muchas veces se nos pregunta, bueno, si yo no tengo un tema de experiencia, ¿cómo arranco el asunto? ¿No? ¿Por dónde empiezo a observar? Lo primero es identificar y tener muy clara cuál es tu propuesta de valor de cara al cliente, ¿no? Y ahí hay 4 factores importantes que definió Osterwalder y que es importante conocer para valorar la propuesta. Ujú, El primero de ellos es entender que tienes que ser previsivo. No atiendes la realidad del cliente hoy, sino el hoy en función del futuro.
El segundo elemento en la propuesta de valor que hay que observar es el tema de ser relevante para el cliente. Entonces, no es nada más que eres previsible y que te enfocas en su presente y futuro, sino que además eres valioso. En términos del servicio y del marco de la experiencia, serle útil. ¿Cuán útil le eres tú a ese cliente? Después, ¿el tercero? El tercero es la característica de ser diferenciado. Entonces, bueno, en un mundo donde todo el mundo ofrece lo mismo, ¿cómo tú te separas de ese patrón? Y el cuarto es volver a la raíz y rescatar la autenticidad. Esa característica de ser auténtico es qué importante, ¿verdad? ¿no? Porque las marcas, ahorita, por ejemplo, en todo el entorno de las redes sociales, muchos de lo que plantean como estrategia es replicar lo que se hace viral, entonces, si todo el mundo hace lo mismo, ¿qué valor estás entregando tú de forma diferenciada, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que te ayuda a cuestionar, no en la acción, sino en la estrategia, cómo vas a pensar tú ese futuro probable para conectar mejor con él. Claro, y si no si no te diferencias, ¿cómo te prefieren, cómo regresan y cómo se te defiende ese cliente? ¿Verdad? Es complicado, ¿no? Es más difícil, es más difícil que ocurra, correcto, ¿no? correcto. Una vez, retomando como el hilo de lo que te estaba comentando, una vez que has definido la propuesta de valor, entonces tienes que empatizar y conocer muy bien a tu cliente, entenderlo y aprender a observar la realidad donde él la mira, ¿no? En el mundo de la ontología del lenguaje, nosotros decimos que nuestra realidad está limitada por las palabras que conocemos para describirla. Y bajo esa premisa, uno desde la marca tiene que comprender desde dónde te está observando el cliente, cómo te juzga, qué dice de ti. Y entendiendo a eso, proponerte diseñar un nuevo viaje, una nueva ruta, un nuevo journey map, como lo conocemos en el mundo de la experiencia, donde el cliente pueda descubrirte de una mejor forma, tener información suficiente para considerarte, alcanzar su meta, que para nosotros desde la marca es la fase de adquisición, y por último, en el momento de fidelización, lograr los 3 aspectos que te mencionaba anteriormente. Bueno, excelente, profesor. Y esto, pues, esto tiene que ser como un norte para las empresas, porque, porque últimamente vemos que no hay como mucho buen trato, ¿no? Como tal. Bueno, sí, somos como exquisitos con los términos, ¿no? Aunque en metodologías ágiles se habla de la estrella norte y la búsqueda de ese norte, en experiencia, en vez de ponerlo al norte, al cliente lo colocamos al centro. Y hablamos de ser clientes céntricos porque creamos o buscamos crear una conciencia que trasciende el área comercial y que vaya a toda la organización, donde nos sentamos responsables de que ese cliente alcance lo que quiere lograr. Y otra precisión es que en el mundo de las experiencias tendemos a hablar de diseño de experiencias para el cliente, es el término aceptado. Pero cuando nos metemos un poquito a profundizar, nos damos cuenta que hay una imposibilidad de diseñar la experiencia, porque la experiencia no te pertenece a ti como marca. La experiencia la vive y le pertenece al cliente. Nosotros desde las marcas diseñamos los estímulos a los que nuestros clientes reaccionan. Entonces, es un mundo que no es tan sencillo como suele explicarse y que demanda mucho el hecho de conocer profundamente al cliente, y algo que también decimos en el mundo del design thinking, que es el hecho de no enamorarnos de nuestra solución, de nuestra marca, sino de enamorarnos profundamente de los problemas del cliente. Y una vez que nos enamoramos de ello y lo podemos atender, entonces podremos hacer verdaderamente la diferencia. Bueno, muchas gracias, profesor, por el contacto a esta hora. Muy buenas tardes aquí en Caracas, Venezuela. Que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día, profesor Manuel Gómez Burós.
Es profesor en Centrum, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es director de soluciones de aprendizaje para organizaciones y es profesor invitado de IESA y la Universidad de La Sabana en Colombia. Hablábamos precisamente de esto, del Customer Experience. Es una importante disciplina que toda empresa debe tener y valorar. Bueno, 2:30, vamos a colocar